Bueno, gracias por estar acá. Disculpen el retardo, estábamos en una reunión con diferentes sectores sociales del país. Agradecemos a ustedes como medios de comunicación que tengan este espacio y también, por supuesto, a los que están conectados a través de las redes sociales. El día de hoy, desde Voluntad Popular, creemos que es fundamental, que es una obligación moral, política, histórica, hablarle al pueblo de Venezuela ante la situación que estamos viviendo tras el gigantesco fraude cometido en contra del pueblo de Venezuela el pasado 15 de octubre. Estamos en un momento decisivo de nuestra historia y tanto la interpretación que hagamos a partir de este fraudulento resultado y las decisiones que tomemos de aquí en adelante marcarán nada más y nada menos que la forma en la que vamos a salir de esta crisis. La Mesa de la Unidad Democrática, desde sus inicios, se ha autoconcebido como una alianza de partidos políticos que buscamos una salida política, electoral, pacífica y constitucional. Y esa premisa estratégica se ha basado esencialmente en un paradigma. Y es que, a pesar de que todos sabemos que el sistema electoral venezolano no es justo, podíamos vencer los obstáculos y ganar a pesar del CNE. Esa premisa estratégica fue la que condujo el accionar político y estratégico de la alianza opositora durante los últimos años. Premisa que no estaba errada. La mayor prueba de ello es que el 6 de diciembre del año 2015, como unidad democrática, derrotamos al régimen, superamos todos los obstáculos y logramos ganar los 2/3 de la Asamblea Nacional. Y disculpen que haga un recuento tan lejos, pero es que es fundamental entender de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Luego del año 2015 comenzó una debacle totalitaria en nuestro país. Y ante el desconocimiento de la Asamblea Nacional, nuestro pueblo, conducido por la unidad, creyente en una salida pacífica, electoral y constitucional, ante la imposibilidad de generar los cambios a través de la Asamblea Nacional por el bloqueo dictatorial que le hizo el régimen a través del TSJ a la Asamblea, tomamos la decisión política entonces de promover un referendo revocatorio. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo con nuestra vocación democrática en dar una salida electoral a esta crisis. Nos cerraron la vía del revocatorio. El pueblo asumió la calle y ese mismo año había otra válvula de escape, que era en todo caso las elecciones regionales, que tampoco fueron convocadas. Es decir, en el año 2016, a pesar de que la Unidad Democrática mantuvo fiel a la Constitución su premisa de buscar una salida política, electoral y constitucional, el régimen la bloqueó. Le robó al pueblo el revocatorio y le robó al pueblo la posibilidad de elegir gobernadores en la fecha que correspondía. Luego comenzó este año y salió la infame sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que fue, bueno, el ingrediente que faltaba para una bomba molotov social y política, que obligó al pueblo de Venezuela a lanzarse a las calles por más de 4 meses. ¿Por qué? Porque somos masoquistas, porque nos gusta que nos dispare la Guardia Nacional, porque nos gusta que nuestros amigos estén presos. No, porque el régimen cerró las vías electorales y obligó al pueblo de Venezuela y a nosotros como diputados y políticos
ponernos al frente a tomar las calles en rebelión ciudadana ante la ausencia de una salida política, electoral e institucional. ¿Y su respuesta cuál fue? Represión, sangre, muerte. Y luego convocó el proceso de las gobernaciones. Proceso electoral que evidentemente no era la aspiración máxima de todo el conglomerado opositor, pero que luego de intensos debates se asumió como una oportunidad para enfrentar a la dictadura y conquistar espacios. Lo que ocurrió este pasado 15 de octubre implica un cambio fundamental en la premisa estratégica de la oposición venezolana. Si bien antes podíamos afirmar con hechos que a pesar de los obstáculos, a pesar de la trampa, a pesar del fraude, podíamos pasar por encima de ello y derrotar al CNE, las condiciones en las que se presentaron este proceso electoral absolutamente fraudulento, hoy nos llegan a afirmar con mucha gravedad y con mucha preocupación que mientras estas condiciones sigan así, no habrá solución electoral a esta crisis. ¿Qué significa eso? Que entonces nos vamos a la lucha armada, que entonces nosotros nos vamos ahora a buscar vías no democráticas. No. Nosotros seguimos insistiendo en que como nuestro objetivo no es solamente sacar a Maduro, sino reconstruir al país, y que para que ello ocurra necesitamos no solamente salir de Maduro, sino salir de él bien, tener un acuerdo de gobernabilidad y estabilidad política para hacer los cambios macroeconómicos, sociales, institucionales que va a requerir Venezuela para sacarnos de este atolladero. Seguimos insistiendo que como el objetivo es ese, la mejor solución que podría tener nuestro pueblo es una elección libre en la que la gente eligiera un nuevo gobierno. Pero es el régimen el que no quiere ese camino. ¿Qué está buscando Nicolás Maduro cuando le cierra al pueblo la posibilidad de elegir libremente? Nosotros como demócratas tenemos obligaciones claras en estos momentos. Primero, hablar con la verdad. El 15 de octubre no es responsabilidad de los abstencionistas o de la abstención. El responsable es el gobierno fraudulento que le robó la posibilidad a los venezolanos de dirimir libremente nuestro conflicto. Y voy a poner unos ejemplos muy claros. Hay una cuenta que es muy mala. Hay quienes dicen la oposición perdió 2 millones de votos. 1.080.000 venezolanos fueron impedidos o obstaculizados en su derecho a votar. Es decir, 1.080.000 venezolanos no pudieron votar porque su máquina se dañó, porque el centro lo abrieron a mitad del día o porque se lo cerraron antes de tiempo. Estamos hablando de 1.080.000 venezolanos. Agréguenle a eso casi 400.000 venezolanos que no pudieron votar porque hubo violencia en su centro electoral. A eso agréguenle más de 700.000 personas que no sabían dónde votar 48 horas antes de la elección, y un número que todavía no hemos podido determinar, que estamos investigándolo, de gente que fue cambiada el mismo día. No estamos hablando de informes que vimos en las redes, estamos hablando de que el señor Juan Andrés Mejía lo vio en un centro de Baruta,
en que yo lo vi en un centro en el Hatillo y que al diputado Luis Florio le pasó a él mismo. Entonces, 1.080.000 venezolanos no pudieron votar porque el centro, la mesa o la máquina no se lo permitió. Casi 400.000 no pudieron hacerlo libremente porque había unos delincuentes con complicidad de la Fuerza Armada Nacional, golpeando viejitas, robando personas. Y más de 700.000 venezolanos que no sabían dónde podían ejercer su derecho al voto. Y vamos a decir entonces que es que la gente no salió a votar. No es cierto. No es cierto. Aquí hay un sistema, un proceso, un ecosistema fraudulento que no se refleja en el acta. Y yo quiero decirlo muy claramente. Nosotros no estamos en 1950, en la época de los dictadores descarados que cambiaban el resultado de una elección. Bueno, lo hicieron en Bolívar, por cierto. En Bolívar sí lo hicieron así, porque no les dio ni siquiera toda la demás trampa. Y a Andrés Velázquez le quitaron 3 actas que las tenemos, porque lo que están protegiendo son los guisos y las mafias y la corrupción del arco minero. Eso es todo el lío que hay allá. Plata. Plata y contrabando es lo que están protegiendo en Bolívar. Ahora bien, este fraude del que nosotros estamos hablando no se puede entender como un fraude común y corriente de que el acta dice algo distinto a lo que dice el CNE. ¿O es que yo pregunto que una persona no pueda votar porque el gobierno se lo impida, no porque no le dio la gana, no porque ese día el carrito no pasó, no porque ese día se quedó dormido o enratonado, no, porque el Estado le impidió votar? ¿Es o no es fraude? El fraude moderno es sofisticado, el fraude moderno es complejo y es una sumatoria de elementos que en el fondo lo que generan es la imposibilidad de que la voluntad del pueblo pueda ser expresada en los resultados electorales. Unos porque no pudieron votar, otros porque fueron coaccionados y otros porque fueron usurpados. Y ahí también lo decimos claramente. No tenemos ningún tipo de duda de que hay una gran cantidad de voto apoyado que fue generado a través de la violencia contra nuestros testigos. Miren, hay una muchacha, una testigo en San Francisco, en el estado de Zulia, que tuvo que ser hospitalizada porque casi la mataron a golpe. En Aragua 47 presos. 47 presos testigos en Aragua. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que hacen. Sacan a golpes al testigo y se quedan pullando la máquina. ¿Y por qué la pueden pullar? Porque tienen la complicidad del CNE y la complicidad también del Plan República. Estemos claros de eso. Entonces, con todos estos hechos, lo primero que nosotros tenemos que hacer como sociedad es entender que esto no es un problema de un acta y que esto tampoco es un problema de la abstención. Claro que hubo abstención, siempre en todos los procesos puede haber. Hay gente que no votó porque no quiso, eso es una realidad. Pero es miopía política, ceguera, diría yo, pensar que ese es el meollo del problema. Porque es que incluso si hay una parte de la población que no quiso votar, por voluntad propia me refiero, por decisión, es también consecuencia de un sistema que no le genera confianza. Aún los venezolanos que no pudieron votar, que no quisieron votar, mejor dicho, por decisión propia, y no porque el régimen se lo impidió, aún esos venezolanos también tomaron esa decisión porque no confían en un sistema electoral. Por lo tanto, lo decimos claramente, así como lo dijimos en la Mesa de la Unidad Democrática, que desconocimos el resultado electoral y lo calificamos como un proceso fraudulento,
desde Voluntad Popular también lo decimos, que no haya duda, el 15 de octubre se cometió el fraude más grande que se ha generado en contra del pueblo de Venezuela en toda nuestra historia. Alguien nos preguntaba que por qué decíamos proceso fraudulento y no fraude, como si el proceso fraudulento fuera menor que el fraude. No, le quiero explicar muy bien por qué decimos proceso fraudulento, porque esto no es algo que ocurre solamente el día de la elección. Si no, veamos la marramuza que están haciendo con Andrés Velázquez ahorita. Ellos están argumentando que 3.000 votos de Francisco Sucre es lo que están haciendo que pierdan. Mentira, porque están lo de las actas y están todas las demás irregularidades, los centros electorales que cambiaron, el amedrentamiento, etcétera. Pero porque necesitan la sustitución. ¿Y eso es qué? ¿Es un fraude? También. El lapso legal, todas las cosas que han venido pasando en la movilización de los centros, es un proceso fraudulento. Y ahí entra entonces el segundo elemento que quiero mencionar, que así como considero irresponsable y fuera de foco responsabilizar o echar la culpa a los ciudadanos que no votaron porque no se los permitieron o porque no quisieron, por desconfianza con el régimen, así como eso es una irresponsabilidad, también es una tremenda irresponsabilidad que en este momento, en una situación tan grave como esta, iniciemos una dinámica de destrucción dentro de la oposición, en lugar de unificación, para sacar una ruta y enfrentar esta dictadura. Si hay un momento que exige la unión, no la unidad, porque la unidad puede verse solamente entre los partidos, la unión de todos los demócratas de Venezuela y del mundo es este. Rechazo absolutamente las acusaciones que indican que compañeros de la unidad, que partidos fueron a este proceso de una negociación, falso. O que dicen que se fue ingenuamente, falso. A las dictaduras se les enfrenta fundamentalmente con los procesos de deslegitimación. La esencia de la lucha no violenta es develar el verdadero rostro del adversario, develar el verdadero rostro del opresor, porque eso genera deslegitimidad, la deslegitimidad genera desconocimiento y el desconocimiento genera desobediencia. Desobediencia, que es lo que genera la salida del poder. Y asumimos este proceso electoral conscientes de lo que nos estábamos enfrentando, conscientes de que podía salir uno de dos resultados: o que logramos nuestro objetivo y le arrebatamos espacios de poder fundamental para la dictadura, o que los obligábamos a cometer fraude y continuaban su deslegitimación interna y externa. Así como cuando uno va a una marcha sabiendo que te van a reprimir, lo hace con dos objetivos: o pasar y llegar a tu plaza, al poder público o a tu manifestación, o que te repriman y se deslegitimen. De igual manera, asumimos un proceso electoral entendiendo que la forma de contribuir y deslegitimar a un régimen que ha cerrado las vías electorales es precisamente obligándolos a hacer las marramuces que cometieron. El día de hoy, Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular en el exilio, se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, el presidente Tajani, el eurodiputado Tajani. ¿Y saben qué le dijo el eurodiputado? Le dijo: menos mal que asistieron a ese proceso, porque así los que tenían dudas dentro de la Unión Europea de que Venezuela tenía una solución electoral, que dejáramos eso así tranquilo porque iban a haber elecciones el año que viene, ya se les quitó cualquier tipo de duda. Entonces, haber enfrentado este proceso, ¿deslegitima o no deslegitima la dictadura? Depende de nosotros, obviamente. Porque si nos quedamos así, tranquilos, y no continuamos y reforzamos que lo que ocurrió el 15 de octubre fue la materialización de un proceso fraudulento sin precedentes, entonces, bueno, habrá sido para ser tontos útiles. Pero si por el contrario, todos como pueblo, los partidos políticos a la cabeza,
No dejamos esto así, sino que demostramos todas las irregularidades y las ventilamos dentro de Venezuela, particularmente en la Fuerza Armada Nacional, que sigue siendo hoy el principal bastión cómplice de la dictadura. Y a nivel internacional, no tengo ningún tipo de duda de que esta acción criminal que cometieron en contra de nuestro pueblo será revertida en contra de la dictadura. Ahora bien, por supuesto que no es momento de la destrucción entre hermanos, pero sí es momento también de revisarse. Y nosotros desde Voluntad Popular queremos reafirmarle al pueblo que no solamente nosotros, sino que también creemos que en la unidad tenemos que pasar a un proceso de revisión real y profunda de toda nuestra estrategia. Y eso es cierto, claro que hay que hacerlo. Malo sería no reconocerlo. Tenemos que reconocer que se han cometido errores. Tenemos que reconocer que hemos tenido serias deficiencias. Pero siempre con el ánimo de buscar la reunificación de la oposición. Jamás con el ánimo de pensar que si yo hundo al compañero de al lado, yo voy a ser el héroe de la partida. Jamás. Olvídense de eso. Aquí nadie solo tiene la fortaleza para enfrentarse a este narcoestado. Por lo tanto, nosotros desde Voluntad Popular, haciendo reconocimiento de que tenemos que hacer una revisión y autocrítica, afirmamos que esa revisión y autocrítica tiene que tener un solo objetivo: la reunificación de toda la oposición venezolana para enfrentar a este narcorrégimen que atenta contra los derechos del pueblo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pueblo de Venezuela, queremos decirle en este momento difícil y duro, en el que teníamos obviamente otras expectativas, porque obviamente hubiera sido mucho mejor para el pueblo y para el mundo, e incluso para quienes hoy van de salida del poder, bueno, que hubiésemos tenido un proceso transparente, o al menos como el del 2015, que tenía obstáculos pero que podía ser derrotado, porque eso nos hubiese llevado entonces a una clara ruta electoral. Pero esta realidad que ha cambiado la premisa fundamental sobre la cual hemos accionado como oposición, implica entonces que nosotros tenemos que asumir que si queremos rescatar la ruta electoral, tenemos que cambiar al CNE y todo ese sistema electoral tramposo que ha venido secuestrando e impidiendo que la voluntad del pueblo sea lo que se refleje en los resultados. Pueblo de Venezuela, estamos obligados a seguir. Somos mayoría, que nadie dude eso. Ellos son una dictadura. Cada día pierden más apoyo internacional. Cada día se deslegitima más, lo que va a generar más divisiones internas. Y cada día este pueblo asume más conciencia de que a quienes nos estamos enfrentando debemos sacarlos lo antes posible, porque la crisis humanitaria de nuestra población es demasiado grande. Por lo tanto, desde Voluntad Popular ratificamos que el 15 de octubre se realizó el proceso fraudulento más grande de nuestra historia, que tenemos el deber de develar y destapar la verdad para denunciar el fraude dentro y fuera de Venezuela, que tenemos que luchar por un nuevo ecosistema electoral, por un nuevo proceso electoral, para que realmente podamos tener una salida electoral, y que tenemos que pasar un proceso de revisión profunda de toda la estrategia opositora y de la unidad,
para reunificarnos como sociedad democrática y enfrentar juntos a esta amenaza totalitaria y criminal que pretende secuestrar a los venezolanos solamente por su negocio. Fuerza y fe, Venezuela. Por los caídos, confíen en que nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para luchar. Confíen en que vamos a hacer una revisión profunda y corregir todo lo que haya que corregir. Y confíen en Dios, que va a guiar a este pueblo hacia su libertad. Fuerza y fe, Venezuela. Vamos a lograrlo. Y que nadie se amilane, porque ahora lo que viene es lucha, fuerza y fe. Posiblemente de una fecha para las elecciones de alcalde. ¿Qué van a hacer en lo inmediato? Porque los procesos electorales ahora sí es que los van a anunciar. Mira, nosotros ya tenemos, como dirección nacional del partido, hemos tenido una posición al respecto, la hemos discutido, no la hemos discutido a fondo todavía, pero es lo que hemos podido sondear entre todos nosotros. Sin embargo, no queremos adelantar opinión porque creemos que lo más importante es que nosotros no repitamos el error que se cometió con las regionales, que es que salió cada quien a decir, yo no voy porque eso es traición y yo sí voy porque si no somos estúpidos. Entonces, si algo queremos aprender es que la posición que tengamos para el próximo proceso es que tiene que ser unificada, unitaria. Nosotros tenemos una posición, una opinión que va muy en sintonía con lo que yo acabo de decir. Pero si Voluntad Popular sale hoy a decir, nosotros sí vamos o no vamos, o vamos si pasa esto, no vamos si no hacemos esta otra cosa, estamos entonces jugando a posicionarnos como los que somos los mejores y no entendiendo que esto no es un problema de popularidad, sino un problema de Estado. Entonces, nuestra responsabilidad como políticos es, primero, construir un criterio común con todos los que adversamos esta dictadura de los partidos políticos, pero luego también con el resto de la sociedad, porque obviamente cualquiera de las dos opciones tienen consecuencias profundas y tenemos que tomarlas en colectivo. Ahorita se está desarrollando la juramentación, ¿no? Los minutos de los gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente. La postura es que no va a existir seguro comunicado de la mesa, claro. De la mesa. ¿Qué pasará entonces con esos 5 gobernadores que no se sometan? Mira, ellos fueron electos por el pueblo. La Constitución establece claramente que son gobernadores, fueron proclamados y listo, y ya. O sea, ahí no dice nada que es que si el Consejo Legislativo no le da la gana de juramentarlos, no son gobernadores. Eso no existe. Eso no existe. Son gobernadores porque la gente los eligió, no porque un Consejo Legislativo le dé la gana de juramentarlos o no, y mucho menos a unos locos delirantes que se creen constituyentistas, que no los reconocen ni en su casa, para que ellos sean los que vayan a decir quién es gobernador y quién no. La posición de la unidad es muy clara. Nadie se debe juramentar ante esa constituyente. Diputado, usted ha mencionado en varias oportunidades el caso del Estado Bolívar. Andrés Velázquez hoy denunció que si esto era una unidad de papel, porque no hay nadie apoyándolo allá, aún y cuando él ha denunciado desde hace días, pues que desde el domingo, que tiene las actas que lo proclaman como gobernador. ¿Ustedes piensan dentro de la mesa de la unidad democrática, aparte de la dirigencia, dirigirse hacia el Estado Bolívar para apoyar a Andrés Velázquez? Mira, allá están todos los diputados de la unidad del Estado Bolívar, todos, de todos los partidos. De todos están con Andrés en la calle. Están los movimientos de los trabajadores allá, y obviamente que nosotros queremos reforzar desde el nivel nacional, pero quiero recordar que aquí el problema estuvo aquí en Caracas también, porque es donde están cambiando el resultado. El mismo día de ayer vimos a Enrique Márquez junto con el Chato Guedes dando un pronunciamiento claro, y todo ese tema se ha venido haciendo. Siempre podemos hacer más, sin duda, pero entendamos que esto es un problema nacional. Esto no se trata de que fue solamente en Bolívar por unas actas, que tenemos que defender. Ojo, estoy diciendo clarísimo, a Andrés Velázquez lo robaron, pero tenemos una responsabilidad clara, quienes estamos en la Dirección Nacional de la Unidad, de desarrollar todo el proceso, y sobre todo lo primero que tuvimos que hacer fue recopilar las razones por las cuales lo desconocemos, llamamos que fue un proceso fraudulento, y sobre todo enviarlo a la comunidad internacional, que era el principal objetivo de Nicolás Maduro, venderse como que este proceso había sido limpio. Entonces,
Ojalá pudiésemos estar todos en todos lados, pero Enrique tiene que estar resolviendo el tema de Miranda, nosotros estamos con todo el tema de las irregularidades, Enrique Márquez y el Chato Vélez están trabajando con el tema del CNE en esa postulación, Julio Borges está con todo el tema de la Asamblea, es decir, estamos desplegados en ello y créeme que en Bolívar están todas las fuerzas de la unidad respaldando a Andrés Velázquez, nos consta, hemos hablado con todos los diputados y todos estuvieron ahí durante toda la jornada de calle en la noche, pero hay que reportar más, vamos a apoyar más. Daniela. Ya, Daniela, ajá. Hubo un fraude, un proceso totalmente fraudulento, pero hay 5 gobernadores que salieron favorecidos por el lado de la oposición. ¿Cómo reconocer esos 5 que sí ganaron? Y decir que Hubo fraude también ahí. Ahí también hubo fraude primero. Estamos haciendo todavía ese conteo, ¿no? Estamos haciendo todavía ese conteo. Por ejemplo, tanto Henry Falcón ha planteado que él reconoce el resultado, pero incluso parte de las evaluaciones que nosotros hemos visto reflejan que también hubo irregularidades en LAR. Entonces, esto es un tema sofisticado, entendamos. Si tú asumes que perdiste porque solamente contabiliza las actas y lo que dice el CNE, obviamente que entonces fue la elección limpia, pero es que ese no es el problema. Cuando ya ocurre la transmisión, ya fue consumado el hecho. Es previo, ¿no? El problema no es el acta en sí mismo, es todo lo que ocurre para que ese número sea lo que salga. Las actas van a coincidir como tal. No hay una unificación entonces del discurso, ustedes no se están comunicando porque no se entiende el hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Caracas esté hablando de un proceso fraudulento y de todas las cosas que usted está exponiendo y haya candidatos que estén diciendo, incluso como el candidato Feo de la Cruz de Carabobo, que la abstención sí fue un motivo importante para su derrota. Entonces, parece que el discurso no estaría conectado. La posición de la unidad es la que hemos asumido y tú ves la mayoría de los candidatos a gobernadores lo han asumido así. Carlos Ocariz en Miranda, José Manuel Olivares en Vargas, Eliezer Cirit en Falcón, Ismael García en Aragua, Larisa en del Tamacuro, Galíndez en Cojedes, Superlano en Barinas, ¿qué otro tenemos así que ya anunciado? Guillermo Cal en Monagas y Andrés Velázquez obviamente en Bolívar, es decir, en Portuguesa también María Beatriz ha planteado las irregularidades del proceso. Entonces la gran mayoría han asumido esta posición. Pueden haber errores en el análisis de algunos de los candidatos, ojo, y nosotros lo decimos y lo dije ahorita, que hubo abstención que afectó, obviamente. Ahora la gran pregunta ¿es una abstención voluntaria o una abstención obligada? Porque cuando hablamos de abstención y decimos simplemente es que aquí votaron 400.000 en el 2015 y ahora en este estado votaron 300.000, es ignorar que una gran cantidad de ellos no pudo votar no porque no quiso, sino porque no pudo. Y eso es una diferencia muy grande. Entonces, precisamente, como esto es un tema complejo, y el gobierno lo hace así porque precisamente genera todas estas dificultades, es que la auditoría que estamos pidiendo, y eso se me olvidó mencionarlo, no es una auditoría de comparar el contenido de las cajas con las actas. Es una estupidez, nosotros no vamos a caer en eso. Aquí el problema está en una auditoría completa de todo el proceso. Y la que nosotros queremos ver es la que no nos han dado desde el año 2013. Los cuadernos electorales y las huellas, porque ahí es donde vamos a ver realmente el voto puyado. Ahí se ve clarito. El que no la debe no la teme. Ellos, como la deben, temen mostrar la realidad. Y esa es una de las auditorías que queremos hacer. Aquí tiene que ver todo un proceso, un sistema de evaluación, que hay cosas técnicas y cosas no técnicas, porque insisto, que a la gente que estaba votando en Terraza del Club Hípico fue el de Baruta, el de la violencia, sí. Fue, ¿no? Hayan pasado unos motorizados del gobierno a caerles a golpes y a robarlo. ¿Eso qué tiene que ver con la máquina? No tiene que ver con la máquina. ¿Tiene que ver con los testigos? No tiene que ver con los testigos. Tiene que ver con que había unos delincuentes que agredieron a la gente. Y hay personas mayores y les da miedo volver a salir. Entonces vamos a echarle la culpa, no es que la gente es cobarde, no. En cualquier país, para que una elección sea considerada como una elección, llama que sean libres, justas y transparentes. Pero 100.000 votos en instituciones. Justas, obviamente que no son, no tengo que explicarlo. Transparentes, menos. Ahora, libres tampoco. Si el voto no es libre, no es voto. Y eso, ni mencioné todo el tema de extorsión, de votos, del voto acompañado, el voto asistido que es obligado, el tema del carnet de la patria, todas estas cosas. Pero porque mencioné son las cosas que ocurrieron ese día. Pero esto es un proceso
Y tú vas sumando cada una de las cosas y te llegan a este resultado. Entonces, por ejemplo, en Miranda, tú no tienes ningún tipo de duda que la violencia y la reubicación de los centros, más los votos puyados, generan ese resultado. En Bolívar, el tema de los votos nulos es evidente. En Bolívar ahí está la cereza de ese caso. En Aragua, los testigos que sacaron. Es decir, cada uno de sus estados. ¿Por qué? Porque esto es un tema, el régimen no es bobo. Él no va a hacer un fraude. Realizan una serie de irregularidades que hacen más difícil detectar el tema. Pero ustedes estuvieron Ya. Sí. El proceso de reconstrucción de la Mesa de la Unidad Democrática al que usted hace referencia, usted dijo que deben mantenerse unidos. ¿Cuándo comienzan a trabajar los equipos? ¿Cuándo habrá una posición final? ¿Cuándo habrá? Una posición final con respecto a si vamos a una proceso electoral y qué reingeniería se debe hacer a juicio de voluntad popular en los equipos. Ok. Bueno, desde el propio domingo estamos trabajando, obviamente, después de que vimos el pronunciamiento con Gerardo, nos quedamos trabajando ahí mismo en el comando hasta las 2, 3 de la mañana. Luego, al día siguiente, todos estos días hemos estado reunidos, tanto la Dirección Nacional de la Unidad, el comando como tal, los equipos electorales han estado full todos estos días y los candidatos en sus estados con sus comandos. En todos estos días el trabajo se ha venido haciendo. Esta primera etapa, lo urgente que estamos buscando es terminar de recopilar todas las incidencias. En 24 horas sacamos las que ya les dijimos, que son los datos que ya tenemos, pero a medida que va avanzando el momento, vamos recopilando más. Entonces, ojalá pudiéramos hacerlo todo al mismo tiempo, pero estamos ahorita enfocados fundamentalmente en la recolección y recopilación de todas las incidencias, de todas las irregularidades, de todas las violaciones que confabulan este fraude, para continuar el proceso de denuncia y luchar para lograrlo. En paralelo, estamos, ya lo hablamos el día de ayer, de delegar a un equipo concreto, no me corresponde a mí hacerlo público, para hacer la revisión política interna en que estamos, así como establecer contactos con dirigentes como María Corina Machado y Antonio Ledesma, para ver cómo retomamos estos caminos y con los demás sectores de la sociedad. Insisto, antes de estar acá, estábamos reunidos con sectores muy importantes de la sociedad, vamos a estar tocando a todos los sectores de la sociedad para avanzar en ese tema. ¿Tienen información de que en los próximos días podría anunciarse la fecha de las elecciones? Sí, tenemos esa información. Tenemos esa información. ¿Qué información? De que quieren adelantar las elecciones o convocarlas para diciembre. ¿Cuáles elecciones? Las municipales. Solamente. Sí, esa es la que tenemos hasta ahora. Este año se va a considerar la Asamblea. No tenemos esa información. Diputado, este año la Asamblea Nacional se va a considerar. Yo te estoy mirando a ti, que te está dejando. Ajá. Este año en la Asamblea Nacional se va a iniciar, o ya se inició en breve, la consideración para designar a los nuevos rectores del Senado. Sí, eso es. El 6 de julio ya una gran cantidad de venezolanos dijo que sí a la sustitución de los poderes públicos. Entonces, ¿por qué tomar esa decisión ahora, luego de este proceso, y no se tomó justo después del 16 de julio cuando la gente decidió? Miren, la posición de Voluntad Popular fue pública antes incluso. Nosotros hicimos un comunicado incluso antes del tema de las regionales, que creíamos que lo que había que hacer era nombrar los rectores en el CNE y proceder entonces a la convocatoria de elecciones a través de ese proceso. El tema es que hoy en la unidad estamos ahorita discutiendo cuál es la mejor ruta. Hay quienes opinan que dado lo que pasó con los magistrados, no es efectivo hacerlo. Entonces estamos en ese debate. Esto no se trata, y lo quiero decir muy claro, nuestra posición y nuestra opinión fue pública. Esto no es un invento ahorita, no lo estamos diciendo ahorita por lo que pasó. Revisen nuestros comunicados, lo dijimos efectivamente después del 16 de julio y lo dijimos antes de la inscripción de los gobernadores y el día de la inscripción de los gobernadores, que eso es lo que debemos realizar nosotros, eso es nuestra opinión. Pero no porque yo crea eso, pienso que el que no cree en esa ruta es un traidor a la patria y colaboracionista. No, tienen sus argumentos. Piensan que eso puede generar una serie de inconvenientes, que por el contrario puede generar más frustración. Bueno, y ese es el debate. El debate es cómo unificamos criterios, no sobre la base de quién es más puro que el otro, sino sobre la base de cómo hacemos más efectiva la lucha en contra de la dictadura. Entonces, nuestra opinión es esa. Pero la ruta que vamos a asumir de aquí en adelante, insisto, debe partir y debe ser la conclusión no de la opinión de Voluntad Popular, sino de la opinión de todos los partidos de la mesa, de los partidos que están fuera de la mesa y se oponen a esta dictadura, y de los liderazgos sociales y los sectores sociales que son víctimas de este régimen. Porque esto no es una lucha de partidos contra el PSV, este es el Estado venezolano que ha sido secuestrado por una camarilla de delincuentes que está
en contra de un pueblo, conspirando y confabulando para atacarle sus derechos. Ahora sí. Muchas de esas irregularidades que ustedes denuncian ya se conocían desde antes del 15 de octubre, como por ejemplo la reubicación de los centros y lo de la negativa de intervención electoral sin disparar candidatura. Ya entonces, más o menos ustedes sabían que estas elecciones no iban a ser ni justas, ni transparentes, ni limpias. ¿Por qué decidieron participar? Y la otra pregunta es, ¿qué errores considera usted que cometió la MUD para no captar ese voto de las personas que decidieron abstenerse simplemente porque estaban molestos con el voto? Mira, primero, no todas las irregularidades se sabían antes, eso es falso. Estamos hablando de todo, cómo tú puedes predecir la violencia que iban a generar, que iban a atracar los autobuses que se movilizaron de un centro para el otro, que iban a sacar a testigos a golpes como nunca lo habían hecho. En Barinas tenemos casos de amenaza de la guerrilla directamente entrando en los centros en lugar del Plan República. O sea, eso tú no lo puedes predecir. No, yo sabía que iba a venir la guerrilla, no lo sabía, es mentira. Yo sabía que unos delincuentes iban a golpear a una viejita de Chacao, no lo sabía. Eso es mentira. Yo iba a saber que a las personas le iban a cambiar el centro 3 veces en el mismo día, no lo sabía, es mentira. No es cierto. Entonces no es cierto que todas las irregularidades ya se sabían antes, no.